30 de diciembre de 1610. Kashtis, reino de Hungría. Los soldados del palatino György Thurso irrumpen en el castillo antes del amanecer. El sonido de sus botas resuena contra la piedra fría mientras suben por la escalera de la torre norte. Uno de ellos tropieza. Cuando levanta su antorcha, descubre por qué no es agua lo que cubre los escalones. Es sangre, fresca, todavía caliente. En la sala principal encuentran a una joven. Está tendida sobre la mesa del comedor, su cuerpo cubierto de heridas, demasiado débil para gritar. En el sótano, dos más. Una ya ha muerto. La otra agoniza, su piel marcada con quemaduras y cortes profundos. Los guardias del castillo intentan huir por los pasadizos secretos. Uno lleva en sus manos tenazas manchadas de rojo, pero lo que encuentran en las mazmorras es lo que congela la sangre de los soldados más veteranos cuerpos. Decenas de ellos, algunos en diferentes estados de descomposición, otros son apenas huesos. Las paredes están salpicadas de sangre vieja y nueva. El aire es irrespirable. En sus habitaciones privadas, la dueña del castillo espera. Countess Elizabeth Bathory, de 50 años, una de las mujeres más poderosas de Hungría, aristócrata de sangre real, está siendo vestida por sus sirvientas cuando los soldados entran. Ni siquiera se inmuta. Pero la verdad era mucho más aterradora. Antes de descubrir la verdad sobre la condesa sangrienta, Elizabeth Bathory banada en la sangre de 650 niñas, una conexión vampírica real, un escándalo que sacudió la nobleza europea, y cifras que siguen horrorizando siglos después. Asegúrate suscribirte a la Abadía del Silencio y activar la campaña de notificaciones. Deja en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos encanta escuchar a nuestra comunidad de buscadores de misterios. Hungría, 1560. Europa Central se encuentra en una encrucijada. El Imperio Otomano presiona desde el sur. Los Habsburgo austriacos controlan el oeste del reino. Hungría está dividida, en constante guerra, y la nobleza mantiene un poder casi absoluto sobre sus tierras y súbditos. Es en este mundo donde nace Elizabeth Bathory el 7 de agosto de 1560, en Nir Bator. No es una noble cualquiera, es descendiente directa del rey Esteban de Polonia. Su familia es una de las más poderosas y ricas de Hungría, propietaria de vastas extensiones de tierra, múltiples castillos y miles de siervos. Los Bathory han dado príncipes, cardenales y generales al reino, pero la familia también tiene una reputación más oscura. Entre sus miembros hay historias de crueldad excepcional, comportamientos erráticos, y lo que en esa época se consideraba sangre mala. El tío de Elizabeth, Esteban Bathory, es conocido por su sadismo. Su tía, Clara, es acusada públicamente de mantener relaciones incestuosas. Otro pariente es conocido por sus rituales ocultistas. Elizabeth recibe la educación de una noble de su época, habla húngaro, latín, alemán y griego. Es inusualmente culta para su tiempo. A los 11 años es prometida al conde Ferenc Nadasdy, un noble húngaro de familia poderosa. Se casan cuando ella tiene 15 años, el 8 de mayo de 1575. La ceremonia es uno de los eventos sociales más importantes de la década en Hungría. Ferenc es un guerrero. Pasa la mayor parte de su matrimonio luchando contra los otomanos, ganándose el apodo de Caballero Negro de Hungría. Deja a Elizabeth sola en sus propiedades durante meses, a veces años. Ella administra las vastas tierras de la familia, maneja los asuntos económicos, y mantiene el poder sobre miles de campesinos y sirvientes. El castillo de Kachtice, ubicado en lo que hoy es Eslovaquia, se convierte en su residencia principal. Es una fortaleza medieval construida sobre una colina rocosa, con vistas a la aldea del mismo nombre. Sus muros gruesos, torres altas y mazmorras profundas lo hacen tanto una residencia noble como una prisión impenetrable. Elizabeth tiene autoridad absoluta sobre todos los que viven dentro y alrededor del castillo. Durante estos años, tiene 5 hijos. Mantiene correspondencia con intelectuales de la época. Administra propiedades, resuelve disputas legales y ejerce poder judicial sobre sus súbditos. Es, según todos los registros oficiales, una aristócrata capaz y respetada. Pero algunos sirvientes comienzan a susurrar. Las muchachas jóvenes que entran al servicio del castillo a veces desaparecen. Las familias campesinas hacen preguntas que son ignoradas. Los rumores se quedan en las tabernas, nunca llegan a oídos oficiales. Después de todo, ¿quién va a cuestionar a una Bathory? En 1604, Ferenc Nadasdy muere.
La causa oficial es complicaciones de una herida de guerra. Elizabeth, a los 44 años, queda viuda y completamente libre de cualquier supervisión masculina. Es después de esta muerte que las desapariciones se aceleran. 1605. Una joven campesina de 14 años llamada Ilona Ho es enviada por sus padres a servir en el castillo de Kachtice. Es un honor, le dicen. Las muchachas que sirven a la condesa aprenden oficios valiosos, costura, bordado, manejo de la casa noble. Ilona se despide de su familia con promesas de visitarlos durante las festividades de invierno. Nunca regresa. Sus padres envían mensajes al castillo. La respuesta es vaga. La muchacha huyó durante la noche, probablemente con algún amante. Es una historia común. Las jóvenes criadas a menudo escapaban buscando mejor vida en las ciudades. La familia Ho, siendo campesinos sin recursos ni conexiones, acepta la explicación. No tienen opción. Pero otros sirvientes del castillo cuentan una historia diferente en privado. Dicen que Ilona cometió un error menor mientras atendía a la condesa. Derramó agua fría sobre su mano mientras le lavaba el cabello. La reacción de Elizabeth fue inmediata y violenta. Golpeó a la muchacha con tal fuerza que le rompió la nariz. Luego ordenó que la llevaran a las habitaciones inferiores del castillo. Los gritos duraron 3 días. Cuando finalmente cesaron, los sirvientes fueron instruidos de enterrar algo en el jardín durante la noche. Nadie hizo preguntas. Las familias nobles tenían derecho absoluto sobre sus sirvientes. Un castigo severo, incluso fatal, no era ilegal si la sirvienta había ofendido a su señora. 1607. El padre Istvan Barsony, párroco de la aldea de Kachtice, comienza a notar un patrón inquietante. Cada pocos meses debe realizar servicios funerarios para jóvenes mujeres del castillo. Las causas de muerte varían según los reportes: enfermedad repentina, accidentes, muerte durante el sueño. Pero todas son jóvenes, todas sanas hasta días antes de su muerte. Una noche, Barsony es llamado al castillo para dar los últimos sacramentos. Lo que ve lo perturba profundamente. El cuerpo de la joven muestra señales de violencia severa: huesos rotos, quemaduras, cortes profundos. Cuando pregunta sobre las heridas, le dicen que la muchacha se cayó por las escaleras. Repetidamente. El sacerdote sabe que debe reportar esto. La ley canónica le obliga a informar de crímenes graves a las autoridades eclesiásticas. Pero Elizabeth Bathory no es una noble cualquiera. Es pariente lejana del cardenal András Bathory, una de las figuras más poderosas de la Iglesia en Hungría. Además, los Bathory hacen donaciones generosas a la parroquia. Barsony escribe una carta a su superior en Esztergom. Describe sus sospechas con cuidado, usando lenguaje diplomático. Menciona procedimientos de disciplina excesivos y muertes sospechosas. La carta nunca recibe respuesta oficial, pero poco después, el párroco recibe una visita de un emisario de la familia Bathory. El mensaje es cortés pero claro: es mejor ocuparse de asuntos espirituales y dejar que la nobleza maneje sus propios asuntos domésticos. El padre Barsony continúa realizando los funerales, deja de hacer preguntas, pero cada vez que entierra a otra muchacha joven en el cementerio del pueblo, su conciencia lo atormenta. 1609. Susana, una joven noble de familia menor, es enviada al castillo de Kachtice como dama de compa. Nia de la condesa. Es una práctica común. Las familias nobles enviaban a sus hijas a servir en casas de mayor rango para aprender etiqueta cortesana y hacer conexiones sociales. Susana viene de Bratislava, educada y refinada. A las 3 semanas de su llegada, envía una carta urgente a sus padres. La correspondencia, que sobrevivirá en archivos familiares, es inquietante. Madre, debes sacarme de aquí inmediatamente. Las cosas que he presenciado, no puedo escribirlas en detalle, pues temo que esta carta sea interceptada. Pero te ruego que creas que mi alma está en peligro. Las criadas desaparecen. Los gritos en la noche. La condesa se comporta de manera que no puedo describir. Por favor, inventa cualquier excusa, enfermedad familiar, lo que sea. Pero sácame de este lugar. Los padres de Susana actúan rápidamente. Envían un mensaje indicando que la madre está gravemente enferma y requiere la presencia inmediata de su hija. Elizabeth permite que la joven se vaya, pero su mirada, según Susana relatara después, prometía consecuencias si hablaba. Susana nunca regresa a Kachtice. Su familia, astutamente,
La casa rápidamente con un noble de Viena, alejándola de Hungría. Pero cuando años después los investigadores buscaran testigos, Susana se negara a declarar oficialmente. El miedo permanece incluso a distancia. 1610. Benedict de Seo, administrador de las propiedades Bathory, comienza a documentar discrepancias inquietantes en los registros del castillo. Como contador y gestor de las finanzas, tiene acceso a información que otros no ven. Nota que regularmente se compran cantidades inusuales de ciertos suministros, telas para amortajar cuerpos, cal para enterramientos, carbón en cantidades que exceden las necesidades de calefacción del castillo. Más perturbador aún, los registros de personal muestran una rotación extraordinaria de sirvientas jóvenes. Cada mes entran nuevas muchachas al servicio del castillo. Pero los registros de salida están prácticamente vacíos. Oficialmente, todas huyeron o murieron de enfermedad. Las cifras no cuadran. Deseo confronta discretamente a otros miembros del personal de confianza. Lo que descubre lo horroriza. Los ataques de violencia de la condesa ya no son secretos dentro del castillo. Son rutinarios. Las muchachas son torturadas a veces durante días. Algunas son obligadas a permanecer desnudas en el frío invernal hasta morir de hipotermia. Otras son quemadas con hierros calientes o velas. Los métodos varían, pero el resultado es constante muerte. Deseo sabe que debe actuar, pero denunciar a Elizabeth Bathory es casi imposible. La ley húngara protege a la nobleza de acusaciones hechas por personas de clase inferior. Un administrador, sin importar su posición, no puede acusar legalmente a una condesa. Necesita ayuda de alguien de su mismo rango social. Comienza a recopilar evidencia meticulosamente. Copia registros, documenta testimonios de sirvientes dispuestos a hablar en privado y anota fechas específicas. Guarda estos documentos en un lugar seguro. Sabe que cuando llegue el momento, necesitará pruebas irrefutables. Ese momento llega más rápido de lo esperado. En noviembre de 1610, una joven noble muere en el castillo. No es una campesina sin nombre. Es la hija menor de una familia con conexiones directas a la corte de Viena. Su muerte no puede ser encubierta fácilmente. Las preguntas ya no vienen de campesinos sin poder, sino de nobles con influencia. Deseo ve su oportunidad. Contacta secretamente al palatino György Thurzo, primo lejano de Elizabeth y la autoridad legal más alta en Hungría después del rey. Le entrega sus documentos. Thurzo, inicialmente escéptico, comienza su propia investigación discreta. Lo que descubre lo obliga a actuar. Si esta historia te está dando escalofríos, dale like a este video. Comparte esto con alguien que ame los misterios oscuros de la historia real. Ahora descubramos qué sucede después cuando las autoridades finalmente entran al castillo. 3. 0 de diciembre de 1610. 4:0 am. György Thurzo llega a Kásdice con una fuerza de soldados y funcionarios legales. No ha avisado de su llegada. Los guardias del castillo intentan cerrar las puertas, pero es demasiado tarde. La autoridad del palatino supersede cualquier orden de la condesa. El capitán András Uray, que acompaña a Thurzo, mantendrá un registro detallado de lo que encuentran. Su testimonio, preservado en los archivos judiciales de Hungría, describe la escena con precisión clínica. Al entrar en la sala principal, encontramos a una muchacha, Dorixa, tendida sobre la mesa del comedor. Estaba viva pero apenas consciente. Su cuerpo mostraba señales de tortura reciente, múltiples heridas punzantes en brazos y piernas, quemaduras circulares consistentes con hierros calientes y evidencia de golpes severos. No podía hablar coherentemente. Los soldados se dividen para registrar el castillo. En el sótano el cuadro es aún más aterrador. 2 muchachas más fueron encontradas en las habitaciones inferiores. Una, identificada posteriormente como Elena Joe, había muerto recientemente, estimamos que no más de 12 horas antes de nuestra llegada. Su cuerpo mostraba evidencia de tortura prolongada, múltiples huesos fracturados, quemaduras extensas y lo que parecían ser marcas de mordidas. La segunda muchacha, Katalin Benecki, estaba viva pero en agonía. Murió 2 horas después de ser descubierta, a pesar de los esfuerzos del médico que trajimos. Pero el verdadero horror espera en las mazmorras del castillo. El teniente Jakub Nagy describe el descenso. El olor era insoportable. Reconocemos ese olor de los campos de batalla, carne en descomposición.
Las escaleras estaban resbaladizas. Cuando bajamos las antorchas, vimos por qué. Sangre, nueva y vieja, cubría los escalones de piedra. Las mazmorras de Cachtis fueron diseñadas originalmente para contener prisioneros durante los conflictos militares. Son espacios subterráneos profundos, sin ventanas, húmedos y fríos incluso en verano. Lo que los soldados encuentran, Ali transformara estas celdas en símbolo de horror por siglos. La primera celda contenía 12 cuerpos en diferentes estados de descomposición. Algunos eran poco más que esqueletos con restos de ropa. Otros eran más recientes. Varios mostraban evidencia de haber sido dejados de sangrar, cortes profundos en muñecas y cuello. Las paredes estaban manchadas con sangre seca que formaba patrones sugestivos de salpicadura violenta. En la segunda celda, el descubrimiento es aún más perturbador. Encontramos evidencia de fuego, antorchas usadas, cera derretida, y lo que parecían ser instrumentos de hierro ennegrecidos por el calor. Los cuerpos aquí mostraban quemaduras extensas. Uno de los cadáveres tenía las manos completamente carbonizadas. Otro mostraba quemaduras que cubrían más del 60% de su cuerpo. El médico forense Janos Fixero, llamado para examinar los restos, documenta sus hallazgos. En total, recuperamos los cuerpos de 54 víctimas de las mazmorras principales. La causa de muerte varía: desangramiento, trauma por objeto contundente, quemaduras fatales, inanición. Muchas víctimas muestran múltiples tipos de lesiones, indicando tortura prolongada antes de la muerte. La edad estimada de las víctimas oscila entre 12 y 25 años. Todas son mujeres. Pero los soldados encuentran algo más en una celda sellada, un registro. Es un libro de contabilidad, escrito en la mano meticulosa de Fisco, uno de los sirvientes principales de Elizabeth. Contiene nombres, fechas y breves descripciones. Los investigadores se dan cuenta con horror de que es un registro de víctimas. Las entradas son escuetas pero devastadoras. Ana Varga, 14 años, 3 de marzo. Muerte por sangrado. Catalin Nagy, 17 años, 28 de abril, quemada. Doritza Sentes, 12 años, 15 de junio. Golpeada hasta muerte. El libro contiene 612 nombres. En las habitaciones superiores, los investigadores encuentran el arsenal utilizado. Tenazas, pinzas, hierros para marcar ganado, agullas largas, navajas, cadenas e instrumentos cuyo propósito solo puede adivinarse. Todo está limpio y organizado, guardado en un armario especial en las habitaciones privadas de Elizabeth. Thurso ordena el arresto inmediato de 4 personas presentes en el castillo: Fisco, también llamado Janos Ujvari, el mayordomo principal, y Lona Shaw, una antigua nodriza de los hijos de Elizabeth, que se convirtió en su asistente; Dorothea Sentes, conocida como Dorca, una lavandera; y Catalin Benica, otra sirvienta de confianza. Durante los interrogatorios iniciales, realizados en el mismo castillo mientras continúa la documentación de la evidencia, los 4 confiesan rápidamente. Sus testimonios, tomados bajo juramento ante notario, revelan detalles que congelan la sangre de los funcionarios presentes. Fisco declara: la condesa ordenaba que las muchachas fueran traídas ante ella. Generalmente en la noche. Comenzaba con golpes, luego usaba los instrumentos. A veces duraba horas, a veces días. Cuando morían, ordenaba que los cuerpos fueran enterrados en el jardín, en los campos cercanos, o arrojados al río. Ilona Joana de detalles más específicos. Ella disfrutaba verlas sufrir. Pedía que las desnudaran en pleno invierno y las dejaran afuera hasta que la hipotermia las matara. Otras veces ordenaba que las cubrieran con miel y las dejaran atadas afuera para que los insectos las devoraran. Usaba agullas largas para pincharlas debajo de las uñas. Dorca describe el proceso de limpieza. Después de cada sesión, debíamos limpiar la sangre. A veces había tanta que tomaba horas. Lavábamos las paredes, los pisos, los instrumentos. Los cuerpos eran envueltos en sábanas y sacados del castillo durante la noche. Los testimonios mencionan algo más: la condesa estaba obsesionada con la sangre. Algunos sirvientes la vieron bañarse en cubas llenas de sangre. Otros la vieron beber pequeñas cantidades. Esta afirmación, aunque no confirmada por evidencia física directa,
creara la leyenda que perseguirá el nombre de Bathory por siglos. Mientras continúa el registro del castillo, los investigadores expanden su búsqueda al jardín y terrenos circundantes. Con palas y sondas, los soldados comienzan a excavar. Encuentran más cuerpos, mucho más. El jardín de rosas detrás del castillo revela 26 esqueletos enterrados a poca profundidad. En el campo adyacente 18 más. Cerca del río, los restos de al menos 13 víctimas, parcialmente consumidos por animales salvajes. El conteo final de cuerpos recuperados, 107. Pero el libro encontrado en la celda menciona 6112 nombres. ¿Dónde están los otros 505? La situación legal es extraordinariamente complicada. Elizabeth Bathory no es una noble menor. Es una de las mujeres más ricas de Hungría, propietaria de vastas tierras, y está conectada por sangre o matrimonio con prácticamente todas las casas nobles importantes del reino, incluyendo los Habsburgo que controlan el trono húngaro. Thurso enfrenta un dilema político sin precedentes. La evidencia es abrumadora e innegable. Los cuerpos, los instrumentos, los testimonios, el registro escrito, todo apunta a crímenes de una magnitud casi incomprensible. Pero procesar legalmente a Elizabeth requiere navegar un laberinto de privilegios nobiliarios, influencias políticas y consecuencias potencialmente desastrosas para las familias conectadas a los Bathory. El 2 de enero de 1611, apenas 3 días después de la redada, Thurso convoca a un tribunal en el castillo de Bytka, no muy lejos de Kastise. Es una audiencia preliminar para determinar si hay suficiente evidencia para proceder con un juicio formal. El tribunal está compuesto por 20 nobles húngaros, todos de rango suficiente para juzgar a alguien del estatus de Elizabeth. Los fiscales presentan la evidencia, los registros de Benedict Deseo, los testimonios de los 4 sirvientes arrestados, los informes forenses sobre los cuerpos recuperados, y el libro de contabilidad macabro encontrado en las mazmorras. Elizabeth no asiste, se niega a reconocer la autoridad del tribunal sobre ella. Desde Kastise envía cartas a sus parientes nobles pidiendo intervención, contacta al archiduque Matías en Viena, escribe al cardenal Peter Pasmani. Sus argumentos son consistentes. Esto es una conspiración política diseñada para robarle sus tierras y destruir a la familia Bathory. El tribunal, sin embargo, encuentra la evidencia irrefutable. El 7 de enero de 1611 declara que hay causa suficiente para proceder con un juicio completo por asesinato múltiple. Pero hay un problema. Según la ley húngara de la época, la nobleza no puede ser ejecutada por crímenes contra plebeyos sin una orden directa del rey. Matías Tăcu, consciente de las ramificaciones políticas, se niega a dar esa orden. La familia Bathory todavía tiene demasiado poder e influencia. Ejecutar a Elizabeth podría desestabilizar alianzas políticas vitales en un momento en que Hungría está luchando tanto contra los otomanos como lidiando con tensiones internas. Thurso negocia una solución sin precedentes. Elizabeth será confinada de por vida en sus propias habitaciones en el castillo de Kastise, pero no será ejecutada ni formalmente condenada. Sus sirvientes cómplices, sin embargo, enfrentarán la justicia completa. El juicio de los 4 sirvientes comienza el 7 de enero de 1611 en Bytka. Es un espectáculo público. Nobles de todo el reino asisten para presenciar el proceso. El caso atrae atención internacional. Embajadores de Viena, Polonia y las cortes alemanas envían observadores. La evidencia es presentada metódicamente. Los fiscales llaman a testigos que sobrevivieron al castillo, sirvientes que escaparon, familias de víctimas. El padre Barsoni quien finalmente encuentra el coraje de testificar. Los testimonios son devastadores. Una testigo, Susana, una lavandera que trabajó en el castillo durante 6 meses, describe lo que vio. Escuchaba los gritos cada noche. A veces duraban horas. Una vez vi a Dorca salir de las habitaciones de la condesa arrastrando un cuerpo envuelto en sábanas manchadas de sangre. Cuando pregunté me dijeron que si hablaba sería la siguiente. Otro testigo, Jakub, un guardia del castillo, testifica. Fisco me ordenó cavar hoyos en el jardín durante la noche. No me dijo por qué, pero cuando llegaban con los cuerpos envueltos entendí. Me amenazaron con muerte si hablaba. Vi enterrar al menos 20 cuerpos yo mismo. Los 4 acusados tienen poca defensa.
Sus propias confesiones, dadas antes de que el juicio comenzara, son leídas en voz alta. Intentan argumentar que solo seguían órdenes de la condesa, que no tenían opción, que serían ejecutados si se negaban. El tribunal no acepta estas excusas. El veredicto llega el 24 de enero de 1611. Los 4 son declarados culpables de asesinato múltiple y complicidad en tortura. Las sentencias son brutales, diseñadas para reflejar la magnitud de sus crímenes. Fisco y Lonajo, considerados los colaboradores principales, son sentenciados a muerte. Su ejecución es diseñada para ser un castigo ejemplar. El 24 de enero, en la plaza principal de Vitka, ante una multitud de cientos de personas, son llevados al patíbulo. Primero, a ambos se les cortan los dedos con tenazas calientes, uno por uno. Es un castigo simbólico, las manos que torturaron ahora son mutiladas. Los gritos de los condenados son audibles en todo el pueblo. Luego, todavía vivos, son arrojados a una pira ardiente. La ejecución dura más de 1 hora. Dorotia Sentes y Catalín Benica reciben sentencias ligeramente menos severas solo porque el tribunal considera que eran subordinadas y no iniciaron los crímenes. Aún así, ambas son decapitadas públicamente después de tener sus cuerpos mutilados. Sus restos son negados sepultura cristiana y son arrojados fuera de los muros del pueblo. Los cuerpos de los 4 son dejados expuestos durante días como advertencia. Mientras tanto, en Cachtis, Elisav, Bathory es sometida a su propia forma de castigo. Thurso ordena que sus habitaciones personales en el castillo sean selladas. Los albañiles construyen paredes de ladrillo bloqueando todas las puertas y ventanas, dejando solo una pequeña abertura para pasar comida y permitir un mínimo de ventilación. Elizabeth Bathory es emparedada viva. No hay comunicación con el exterior. No puede recibir visitantes. No puede escribir cartas. Sus días transcurren en oscuridad casi total, encerrada en 3 habitaciones, su dormitorio, un pequeño salón y una cámara sanitaria. Tiene algunos libros, velas y lo mínimo para sobrevivir. Los guardias, apostados fuera de las paredes selladas, reportan que durante los primeros meses se escuchan gritos, súplicas y maldiciones. Elizabeth exige ser liberada. Amenaza con venganza. Promete castigos terribles contra Thurso y todos los involucrados en su encierro. Con el tiempo, el ruido disminuye. Las propiedades de Elizabeth, que incluyen 16 castillos, vastas tierras agrícolas y una fortuna considerable, se convierten en el centro de una batalla legal que durará años. Sus hijos, que han tomado distancia pública de su madre, pelean por controlar la gerencia. Varios nobles aprovechan la situación para reclamar tierras que los Bathory les deben o que disputan su propiedad. Thurso, actuando como administrador legal, distribuye muchas de las propiedades entre la nobleza húngara leal al rey Matías. Es, efectivamente, un desmantelamiento del poder Bathory. Lo que antes era una de las familias más poderosas de Hungría se fragmenta en ramas menores sin la misma influencia centralizada. La investigación continúa durante meses. Soldados y funcionarios visitan cada propiedad Bathory buscando evidencia de más víctimas. En el castillo de Sarvar, otra residencia de Elizabeth, encuentran 18 cuerpos más enterrados en el sótano. En Segce, encuentran registros que documentan la compra de grandes cantidades de tela de amortajar durante los años en que Elizabeth residió allí. Benedict Deseo, el administrador cuya evidencia inicial desató la investigación, es interrogado extensamente sobre las finanzas del castillo. Revela que Elizabeth gastó sumas extraordinarias en la adquisición de muchachas jóvenes. No solo contrataba sirvientas de familias campesinas locales, sino que enviaba agentes a pueblos distantes para reclutar muchachas bajo falsas promesas de buen empleo. Algunas familias recibieron pagos pequeños por entregar a sus hijas. El padre Istvan Barsony, finalmente libre del miedo de represalias, proporciona información sobre los entierros que realizó. Estima que en los 10 años que fue párroco en Cachtice, condujo servicios funerarios para al menos 40 muchachas jóvenes del castillo. Todas con historias oficiales de muerte por enfermedad o accidente, todas con señales de violencia que fue obligado a ignorar. Pero mientras la investigación legal avanza, surge un problema para los investigadores. Las víctimas de Elizabeth no eran solo campesinas locales.
El libro de contabilidad contiene nombres de muchachas de familias nobles menores. Esta revelación es explosiva. Si Elizabeth torturó y mató a hijas de nobles, el escándalo es aún mayor. La nobleza húngara, que hasta ahora ha permitido que el caso proceda parcialmente porque las víctimas eran solo campesinas, ahora enfrenta un dilema. Algunas de las familias mencionadas en el registro son poderosas. Tienen conexiones en la corte. Thurso toma una decisión. Los nombres de las víctimas nobles son secretamente removidos del registro oficial. Las familias son contactadas discretamente y se les pide silencio a cambio de compensación o favores políticos. La mayoría acepta. Después de todo, admitir que sus hijas fueron víctimas de Elizabeth Bathory es admitir que confiaron sus hijas a un monstruo. La versión oficial del caso se solidifica. Elizabeth Bathory torturó y asesinó a aproximadamente 80 muchachas campesinas durante un periodo de aproximadamente 10 años. Esta cifra se basa en los cuerpos recuperados y los testimonios verificables. El número real sugerido por el libro encontrado en el castillo es mucho mayor, pero no puede ser completamente confirmado. El caso de Elizabeth Bathory sacude los cimientos de la sociedad noble europea de una manera sin precedentes. Por primera vez en la historia húngara moderna, una noble de alto rango es castigada por crímenes contra plebeyos. Aunque Elizabeth evita la ejecución, su encarcelamiento de por vida establece un precedente legal importante. En 1614, 3 años después de su encarcelamiento, el rey Matías II emite un decreto extraordinario conocido como la Ley de Protección de Sirvientes. Inspirado directamente por el caso Bathory, el decreto establece nuevas protecciones legales para sirvientes domésticos. Los nobles ahora están legalmente obligados a reportar las muertes de sirvientes a las autoridades locales. Los castigos físicos severos están limitados. Las familias campesinas ganan el derecho de apelar a las autoridades eclesiásticas si sospechan abuso. La ley es revolucionaria para su época. Limita, aunque sea modestamente, el poder absoluto de la nobleza sobre sus súbditos. Es uno de los primeros ejemplos en Europa Central de legislación que reconoce derechos básicos para personas sin título noble. Pero la implementación es desigual. Muchos nobles ignoran la ley. Las autoridades locales, a menudo dependientes de la buena voluntad de los nobles locales, no la hacen cumplir estrictamente. Sin embargo, establece un precedente que será citado en casos futuros. El caso también transforma las prácticas de la Iglesia Católica en Hungría. El cardenal Peter Pázmány, avergonzado por el silencio del padre Barsony y otros clérigos que sabían pero no actuaron, emite nuevas directrices para los párrocos. Los sacerdotes ahora están explícitamente obligados a reportar sospechas de crímenes graves a autoridades seculares, incluso cuando los sospechosos son nobles. El sigilo de confesión permanece, pero las observaciones directas de crímenes deben ser reportadas. Estas directrices generan controversia. Algunos nobles las ven como una invasión del clero en asuntos seculares. Pero la Iglesia, consciente de que su silencio facilitó los crímenes de Bathory, insiste. En 1616, Pázmány excomulga a 3 nobles que amenazaron a sacerdotes por reportar abusos. Es una demostración dramática del nuevo poder eclesiástico. El caso Bathory también influye en la evolución de la medicina forense. János Fixero, el médico que examinó los cuerpos en Kachdice, publica en 1615 un tratado titulado De Corporibus Violentia Mortuis, sobre los cuerpos muertos por violencia. Es uno de los primeros textos médicos que describe sistemáticamente cómo identificar causas de muerte violenta, distinguir lesiones pre y post-mortem y estimar el tiempo de muerte. El tratado de Fixero se convierte en texto de referencia en las universidades de medicina de Europa Central. Establece muchos de los principios que siglos después formarán la base de la patología forense moderna. Irónicamente, uno de los casos más horribles de la historia contribuye al avance de la ciencia médica. Políticamente, el caso marca el comienzo del fin para el poder absoluto de la familia Bathory en Hungría. La familia nunca se recupera completamente del escándalo. Las ramas que sobreviven se distancian del nombre, algunos incluso cambiándolo. Las vastas propiedades de Elizabeth son fragmentadas y vendidas. En 2 generaciones, los Bathory dejan de ser una fuerza política significativa, pero quizás el impacto más duradero del caso es cultural. La historia de Elizabeth Bathory se convierte en leyenda.
y como todas las leyendas, se transforma. En las décadas siguientes al caso, comienzan a circular historias más elaboradas. Algunos dicen que Elizabeth creía que bañarse en sangre virgen la mantendría joven eternamente. Otros afirman que bebía sangre regularmente. Estas historias no tienen base. Los registros judiciales originales, pero se vuelven parte inseparable de la narrativa popular. En 1729, el jesuita Laszlo Turoczi publica Trágica Historia, un relato del caso Bathory que incluye muchos de estos elementos legendarios. Su libro, aunque presentado como historia, mezcla hechos documentados con rumores y elaboraciones dramáticas. Es este texto el que solidifica la imagen de Elizabeth Bathory como la condesa sangrienta, una vampira que bebía sangre para mantenerse joven. La imagen es poderosa y perdura. En el siglo VI, escritores románticos adoptan la historia de Bathory como arquetipo de femme fatale aristocrática. En el siglo XX, se convierte en tema de innumerables películas de horror, novelas y obras de teatro. La verdad, documentada en los archivos judiciales de Hungría, es suficientemente aterradora sin necesidad de embellecimientos sobrenaturales. Elizabeth Bathory fue una asesina serial que operó con impunidad durante años porque su posición social la hacía prácticamente intocable. Torturó y mató a un número indeterminado de víctimas jóvenes, probablemente cientos, motivada no por superstición o vanidad, sino por sadismo puro. El caso también inspira investigaciones sobre otros posibles casos similares. Los historiadores comienzan a examinar más críticamente las altas tasas de mortalidad entre sirvientes en propiedades nobles. Descubren que el caso Bathory, aunque extremo en su magnitud, no era completamente único. Hay registros de otros nobles acusados de violencia severa contra sirvientes, aunque ninguno alcanza la escala de los crímenes de Elizabeth. En 1617, apenas 6 años después del caso Bathory, un noble polaco es ejecutado por matar a 7 sirvientes en circunstancias similares. El caso cita explícitamente el precedente Bathory como justificación legal. En 1623, una noble alemana es arrestada bajo sospecha de haber matado a múltiples criadas. Aunque eventualmente es absuelta por falta de evidencia, el caso demuestra que las autoridades ahora están más dispuestas a investigar a la nobleza. El legado legal del caso Bathory se extiende más allá de su época. Los principios establecidos en el juicio de sus cómplices, que seguir órdenes no exime de responsabilidad criminal, que los nobles pueden ser responsabilizados por crímenes contra personas de menor estatus. Estos principios resonarán siglos después en el derecho internacional moderno. El 21 de agosto de 1614, casi 4 años después de ser emparedada en sus propias habitaciones, Elizabeth Bathory es encontrada muerta por los guardias que le pasan comida. Tiene 54 años. La causa exacta de muerte nunca es determinada oficialmente. Algunos registros sugieren enfermedad, otros simplemente declaran muerte natural. Su cuerpo es sacado del castillo de Kachtis durante la noche. No hay funeral público. No hay servicio religioso. La familia Bathory, desesperada por distanciarse del escándalo, prohíbe su entierro en la cripta familiar. Eventualmente es enterrada en una iglesia en Kachtice, pero sin lápida ni marca identificatoria. Años después, cuando la iglesia es renovada, el cuerpo es exhumado y reubicado. El nuevo lugar de entierro nunca es documentado públicamente. Hoy nadie sabe con certeza dónde están los restos de Elizabeth Bathory. El castillo de Kachtis, lugar de tantos horrores, es abandonado gradualmente. Las familias locales se niegan a vivir cerca. Hay reportes de que durante décadas después de la muerte de Elizabeth, nadie de la aldea se acerca al castillo después del anochecer. Dicen que se escuchan gritos en la noche. En 1708, durante la rebelión de Rákóczi, el castillo es parcialmente destruido por fuego. Nunca es reconstruido. Hoy solo quedan ruinas, muros derrumbados, torres quebradas y las mazmorras subterráneas donde fueron encontrados tantos cuerpos. Los historiadores continúan debatiendo exactamente cuántas víctimas tuvo Elizabeth Bathory. El número más comúnmente citado, basado en el libro encontrado en el castillo, es 612. Pero algunos investigadores argumentan que esta cifra puede incluir exageraciones o duplicados.
El número mínimo verificable, basado en cuerpos recuperados y testimonios directos, es alrededor de 80. Pero incluso si el número real es menor que la leyenda, seguimos hablando de uno de los asesinos seriales más prolíficos de la historia. Una mujer que usó su poder absoluto para torturar y matar con impunidad durante años. Una aristócrata cuya posición social la protegió hasta que la magnitud de sus crímenes se volvió imposible de ignorar. ¿Qué crees que impulsó a Elizabeth Bathory a cometer tales actos? Era simple sadismo, locura, inducida por décadas de poder sin control. ¿O hay algo más oscuro en la naturaleza humana que emerge cuando una persona tiene poder absoluto sobre otras? Deja tus teorías en los comentarios. ¿Crees que el encarcelamiento fue castigo suficiente, o debió enfrentar ejecución como sus cómplices? ¿Cuántas víctimas crees que realmente tuvo? Suscríbete a la Abadía del Silencio para más capítulos perdidos de la historia mundial. Historias reales más aterradoras que cualquier ficción. Activa las notificaciones para no perderte nuestro próximo video sobre otro caso que las autoridades trataron de ocultar durante siglos. Nos vemos en el próximo Misterio Oscuro.